Continuamos en esta sección de largometraje invitado en este Festival de Cine Indígena aquí de nuestra provincia, realizado a través de la virtualidad. No te pierdas porque hay muchísimas actividades, como te venimos contando, donde podés sumarte a estos conversatorios, entrevistas, charlas, el cine propiamente, ¿no? En el día de hoy te vamos a estar contando sobre este largometraje y nuestra invitada que va a estar compartiendo con nosotros junto a Joao Salavisa y René Nader Mesora, que son los directores de esta película, Chuva e Cantoría na Ilha dos Mortos. Esta increíble historia no te la pierdas. Bueno, como decía, estábamos acá para presentar Yuga de Cantoría, una peli hermosa que hicieron René y Joao con la comunidad Carajó, y que el otro día tuvimos la oportunidad de charlar con ella y con él en la Universidad del Nordeste respecto a varias cuestiones que tienen que ver con la película y con cómo la hicieron. Pero hubieron cosas que quedaron como ahí por hablar y que a mí siempre me dieron ganas de poder hablar con vos. O sea que al final nunca tuvimos la oportunidad, pero que me gustaría que la gente sepa, en principio, cómo fue que llegaron al pueblo Crajó. Porque, bueno, yo te conocí justamente cuando ustedes venían de un primero o segundo encuentro con la comunidad Pedra Branca, y fue para mí muy, muy alucinante eso que me mostraron, y bueno, me gustaría que le cuentes a la gente cómo fue eso, digamos, cómo se dio ese encuentro y cómo siguió luego. Bueno, primero quería agradecer mucho al festival, a la organización y a toda la gente involucrada, porque es muy importante que sigan existiendo estos espacios de reflexión, de discusión, de otras miradas, ¿no? Yo creo mucho que es un momento en que se hace muy necesario romper también con la lógica de la monocultura de imágenes. Hay una sola forma, ¿no? de producir imágenes, de ver imágenes, ¿no? Y es muy importante que hayan espacios donde esta forma monolítica se va rompiendo y se va cuestionando a las maneras de hacer cine, a los modelos de producción, a la manera de trabajar, ¿no? Y mismo de encuadrar, y creo que eso pasa por desde las ideas más grandes sobre el cine, ¿no? De cómo hacerlo, el modelo de producción, cómo conseguir la plata, pero también pasa por la elección del encuadre, ¿no? Del tiempo, cómo uno maneja el tiempo. Y los festivales también tienen un gran rol, ¿no? En esta cadena de producción de conocimiento, ¿no? En alguna medida. Entonces, quiero agradecer mucho, estamos muy contentos, ¿no? de ser parte de este encuentro, de este lugar de encuentro. Y bueno, mi historia con las Crao, yo tuve el gran privilegio, ¿no? De cruzar mi camino con el camino de esta comunidad de Pedra Branca. Pero cuando yo llegué a los Crao están, ellos viven en el norte de Brasil, en una provincia que se llama Tocantins. Es una provincia que fue creada en los años 80, o sea, en el 88. No existía hasta entonces. Y la idea de la creación de la provincia era justamente para ocupar este espacio que el Estado creía que no había nada, pero había mucha gente, que eran los indígenas que vivían ahí. Y el Crao es uno de estos pueblos, ¿no? Y yo, cuando yo estudié cine en Argentina, en Buenos Aires, y cuando volví de Buenos Aires en el 2009, me encuentro con un grupo de amigos, de los cuales uno era antropólogo y desarrollaba todo su trabajo de formación, de graduación ahí con los Crao.
Y en el año 2009 se iba a hacer la fiesta de duelo, que es la fiesta que terminamos por filmar en chuva, de una gran lideranza intelectual, creó una lideranza política, un tipo que se llamaba Aleixo Porri, tenía más de 90 años cuando murió en el 2008, o sea que en el 2009 se llevaba a cabo su fiesta. Y él era un tipo que era muy conocido afuera de la tierra indígena, ¿no? Porque él circulaba mucho por todo el país. Él estaba delante de muchas demandas de los indígenas en este momento, ¿no? En toda su trayectoria, ¿no? Incluso voy a hacer acá un desvío cortito para contar una historia que me parece interesante sobre este tipo, Oji. En los años 60, si no estoy equivocada, un antropólogo alemán que andaba por la tierra Creó encontró una machada, una hacha de piedra, que es un objeto muy valioso para los creadores, es un objeto ancestral, ¿no? Que se les regaló el creador del universo y tiene un mito de origen de este objeto, es una hachada, se dice, que una machada, Hacha. una hacha, eso, una hacha. Pero también hay un instrumento que es azada, que es como para cortar así de otra forma, pero también se puede decir hacha, hay hachas y asadas. Pero bueno. A ver si tengo acá. No, yo creo que es una hacha. Acá les muestro. El hacha es la que normalmente tiene como una forma medio rectangular y tiene un filo muy grande y vos la usás así. Esto es. Ah, bueno, sí, eso puede ser un hacha, pero... Esto es una réplica, ¿no? Es una artesanía que hacen, pero ellos tenían esto de piedra, un objeto súper importante para la comunidad. Y este tipo en los 60 encuentra ese objeto que lo tenía un guardián de la machadinha, que decimos nosotros, ¿no? Y lo lleva al Museo de la Universidad de São Paulo. Se lo roba o se lo hace algún... No se sabe muy bien cómo logró sacar esto de la comunidad y llevó al museo. En los 80, el Porri, este hombre que en ese entonces tenía, no sé, como 50 años, decide recuperar esto del museo. Y entonces organiza un grupo chico de indígenas que van desde la tierra indígena en el norte, en Tocantins, hasta São Paulo, para recuperar. Cuando plantean eso al museo, dicen, venimos a buscar nuestra machadinha, nuestro objeto ritual, místico, es nuestro, o sea, que nos fue regalado por Dios, ¿no? Por Papam, que dicen ellos. El museo les dice, no les puedo devolver, esto es un objeto que fue adquirido, hace parte de una colección, tiene todo, está catalogado en las cosas del museo, no hay manera de sacárselo de aquí. Y el museo, con la cara más dura de la vida, dice que pueden hacer una réplica para que los creadores lleven la réplica de la machadinha, ¿no? Y entonces, por suerte, era un momento que había mucha gente en el mundo estaba mirando hacia las cuestiones indígenas en Brasil y los medios se interesaron por esta historia y empezaron a hablar de ese asunto en los diarios y finalmente ellos consiguieron recuperar, después de meses en São Paulo, hablando con el museo, consiguieron recuperar la machadinha y llevarla de vuelta a la comunidad. Bueno, Porri fue uno de los dos tipos que hizo como este viaje para recuperar la machadinha, ¿no? Entonces, la primera vez que yo voy a la tierra indígena es para filmar
el rito de fin de duelo de este tipo, Oji. Y era una fiesta muy grande, había mucha gente porque ese tipo era muy importante, tenía muchos amigos afuera, ¿no? En la universidad, tenía amigos historiadores y todo eso, y entonces era una fiesta que duró muchos días y fuimos a filmar, hacer un registro de la fiesta a pedido de la familia. O sea que en ese momento, o sea, mi primer entrada en la comunidad fue a pedido de la propia comunidad. O sea, por más que no me conocieran a mí, conocían a un amigo que armó un equipo chiquitito y yo fui a hacer la fotografía. Éramos 3 personas, cuatro personas en el equipo. 5 con el antropólogo, que era este tipo. Y yo estuve ahí una semana participando en la fiesta y haciendo el registro. De los 7 días que estuve, los 2 primeros no fui capaz de sacar la cámara de la valija, ¿no? Como me sentía como muy difícil apuntar la cámara hacia otra persona, ¿no? Y yo estaba como muy tratando de entender un poco qué era lo que estaba pasando ahí, ¿no? ¿Quiénes eran ellos y cómo acercarme, ¿no? Finalmente la fiesta fue increíble. De este registro, que era apenas un registro muy pequeño, ¿no? Terminó por hacerse un pequeño documental que se llama Porri. Y ese fue mi primer encuentro con los Creó, ¿no? En este viaje yo conocí a una persona que hoy es uno de mis grandes amigos, que se llama Felipe. Y Felipe es un antropólogo, ¿no? De São Paulo, pero él estaba viviendo en la aldea Pedra Branca, porque esta fiesta pasaba en otra aldea, una aldea más chiquita llamada Macaúba, una aldea muy hermosa de donde venía Porri. Y este chico Felipe, que daba clases en la escuela de la aldea Pedra Branca, junto con un grupo de jóvenes, ya tenía ganas de empezar a traer la herramienta audiovisual para la comunidad, para utilizarla en la escuela y para hacer registros de las historias que ellos sentían que se estaban perdiendo, ¿no? Los mitos, las cantigas antiguas, las canciones que cantan los viejos y que los jóvenes ya no sabían cantar, los movimientos de las fiestas, ¿no? Porque los creos son un pueblo que viven haciendo fiestas, viven para las fiestas. Entonces el calendario de fiestas creo es muy activo, ¿no? Hay fiestas como todo el tiempo están festejando alguna cosa. Y sí, es increíble, están siempre festejando. Y incluso la palabra para fiesta, que es amequim, es como se dice fiesta para los creó, el significado literal es alegrarse. O sea que es un pueblo que vive alegrándose, ¿no? Y entonces, bueno, con este chico, cuando yo volví a São Paulo, después de esta experiencia, empecé a hablar con Felipe para que escribiéramos algún proyecto para trabajar juntos ahí en la comunidad con el audiovisual. Y de ahí empecé. Primero fueron talleres chicos, empezamos con la fotografía. Los chicos no tenían, hoy si vas a una de las aldeas, los chicos ya tienen teléfono, ¿cómo se dice? Celular. Acá sí. Sí, ahí es celular, acá en Portugal es telemóvil. Y en Brasil es celular también, y ahí me quedé como un poco. Y entonces, sí. En ese momento la relación con la imagen era como mucho menos frecuente, ¿no? En el 2010. Y entonces empezamos un taller de fotografía y video en 4 aldeas dentro de la tierra indígena. En este entonces habían 25 aldeas, hoy son 39, o sea,
se agrandó la cosa, ¿no? Pero logramos trabajar solamente con 4. Una de ellas era la Pedra Branca. Y los talleres siguientes, porque sí seguía haciendo talleres, fueron siempre en Pedra Branca. Entonces, en Pedra Branca lo que logramos hacer fue conformar un colectivo de jóvenes, chicos y chicas, involucrados en filmar todos los procesos que les interesaba, que fue cambiando mucho, ¿no? En estos 10 años porque ese trabajo sigue. Nosotros seguimos filmando, el grupo cambió bastante, pero y la forma también del trabajo fue cambiando, ¿no? Entonces empezamos con talleres de fotografía y video, cosas muy sencillas. Después hicimos un taller de montaje, filmamos una fiesta muy grande donde ellos registraron todo y editaron la fiesta, o sea, de eso quedó una película de 1 hora. Después de esto, yo fui atrás de algunas experiencias que habían como de la Cinemateca Francesa. Había una experiencia muy interesante que se llama Cinema 100 años de juventud, y después descubrí que este proyecto, como pasa, vos conocés este proyecto, Joaquín, es un proyecto. Sí, son cortometrajes que se hicieron con así diferentes directoras y directores, ¿no? Que Sí, Herzog hizo uno ahí en Brasil, ¿no? no, no es eso. Pero sé qué estás diciendo, pero no es eso. Ah, Este proyecto de Cinemateca Francesa es un proyecto para chicos, es la enseñanza de cine en las escuelas, como parte de la grilla escolar. Algunas mirá, escuelas, no lo sabía. sí, es hermoso, muchas escuelas Qué bueno. están involucradas. En Brasil hay algunas escuelas que siguen este programa. Y después yo descubrí que acá había una experiencia, acá en Portugal, en Lisboa, y había una otra experiencia en Barcelona, que llamaba Cinema en Curso. Se llama, todavía existen, siguen haciendo eso, es hermoso. Y en ese entonces mi hermana vivía en Barcelona, entonces yo logré entrar en contacto con esta gente y estuve con ellos un tiempo entendiendo cómo era el trabajo que hacían, ¿no? Cuando volví a Pedra Branca, volví ya con un proyecto para hacer una especie, hacer más o menos, o sea, adaptar un poco lo que estaba planteado para un contexto que no tiene nada que ver con el nuestro, pero desarrollarlo allá en la escuela de la aldea con los chicos. Esto fue en el 2013, fue un proyecto de 1 año, que fue todo el año trabajando con esto. Hicimos intercambios con los chicos de Barcelona, fue súper lindo, ¿no? Y Qué lindo eso. ¿Y sigue activo? ¿Sigue en pie ese proyecto? de Barcelona, sí, sí. De 100 No, años. nosotros duró este año, de 2013, porque fue el financiamiento que conseguimos para hacerlo. Ah, ok. Y ahí, Eh, perdón que te interrumpa, eso era, porque yo me acuerdo que creo que cuando nos conocimos fue en 2011, mediados de 2011, por ahí, y sí, ustedes habían, creo que era Cinema de Aldea, ¿no? de Magia Aldeia, De ella, sí. era el proyecto. Era ese proyecto, Esto es lo que estaban haciendo, ¿no? ese fue el primero. Después, ese que caminamos por varias aldeas. Después ya Sí, quedó en que Pedra también, Branca. perdón, no sé si lo dijiste porque se me entrecorta un poco, pero yo me acuerdo que incluso habían generado un circuito de proyección entre las comunidades, o sea, ¿Circuito de qué? como de proyecciones que proyectaban lo que grababan dentro de las comunidades, Sí, que era sí. algo que no se había mostrado, nunca lo había mostrado todavía en la parte occidental, digamos, ¿no es cierto? Sí, es cierto, Eso me ese es, pareció, nada, sí, eso, me pareció bueno contarlo porque, o sea,
no es que solo empezaron un proceso de talleres y qué sé yo, sino generaron todo un circuito interno que para mí está bueno que cuentes un poquito de eso, de que cuando yo fui ahí a tu casa me acuerdo que era un proyecto de que los jóvenes o las jóvenes puedan conocer su cultura a través del cine, ¿no? Y Sí, que ahí sí, que era sí, maravilloso lo que se veía, lo que yo vi por lo menos, ¿no? La forma en la que grababan, no sé, es todo un lenguaje muy de ellos. particular. Sí, sí, Bueno, en en todo realidad. caso, eso está subido, ¿no es cierto? Ahora se puede ver ese material. Sí, una parte de este material está disponible en Vimeo, Cinema de Aldeia. Después escribo acá en una hoja y se lo muestro al final para quien quiera buscar. Pero sí, fue muy increíble porque todo el material, o sea, todo el material que producían era mostrado en la comunidad por la noche, ¿no? Y la gente podía opinar y podía decir qué les parecía, qué estaba bien, qué estaba mal. Y después este material circuló entre aldeas e incluso en otros pueblos, en otras comunidades de otras etnias. Entonces, claro, eso va generando. Me gusta pensar un poco en esta idea de establecer un continuum geográfico de comunidades que fue prontamente interrumpido por la colonización, ¿no? Porque la verdad que había millones de personas en nuestros continentes, habían redes de comunicación, de comercio muy establecidas, ¿no? Y ahora como están aislados en su pedazo de tierra, circunscritos a un espacio, y no es así, o sea, no debería, ¿no? Los Krao mismos eran un pueblo que ocupaban todo el espacio que hoy son como 3 provincias de Brasil. Y ahora están como encerrados adentro de una tierra indígena porque es el único lugar que el Estado más o menos puede garantizar alguna seguridad. Bueno, pero me fui muy lejos ahora en el desvío, ¿no? No, pero sí, es la Pero misma historia en todos lados, sí, sí, desgraciadamente es lo mismo. sí, es la historia de nuestro continente, ¿no? Es una tragedia sin fin. Pero bueno. ¿Y cómo fue, René, para vos que venías de Sao Paulo, que por ahí no sé si tenías algún vínculo previo? ¿Cómo fue introducirte a esa cultura? O sea, no sé si decir introducirte, pero encontrarte con la comunidad Krajow, con esa cultura. ¿Cómo fue ese intercambio? No sé si puedes contar un poco eso a partir de lo que ya contaste de Cinema de Aldeia, ¿no? Porque ustedes se establecieron ahí, fue mucho tiempo, estuvieron, ¿no? Sí, fueron 3 meses, creo, ¿no? Fue, o sea, después, la verdad que no tengo ninguna relación. São Paulo es una selva de piedras, o sea, hay pueblos indígenas que viven ahí, pero viven en las periferias muy afastados en tierras indígenas de este tamaño, o sea, están completamente cercados ahí, es terrible lo que les pasa, son guaraníes. Pero yo nunca, o sea, jamás en mi vida pensé que iba a trabajar de una manera tan intensa con un pueblo indígena. Mi historia, nada de mi historia apuntaba hacia ese camino, ¿no? Pero después de este primer encuentro, yo todo lo que hice después de ese encuentro fue para caminar más y más hacia dentro de la comunidad, pasar cada vez más tiempo allá con ellos, o sea, y sigo ahí, sigo aprendiendo, ¿no? Ahora, no, después de todo este proceso con los talleres y también cuando uno está tan involucrado también con la comunidad, termina por meterse en otros procesos, ¿no?
que están pasando, porque pasan muchas cosas. La aldea Pedra Branca es una aldea de 500 personas, es una aldea muy grande. Hoy son casi 600 ya. Es una aldea muy grande, donde pasa todo tipo de cosas, ¿no? Desde los hechos más triviales, como el nacimiento de un bebé en la comunidad, ¿no? Ahí en la casa de una familia, hasta la invasión de los políticos en el periodo de elecciones, ¿no? Que llegan con todo tipo de cosas para tratar de comprar los votos de los indígenas o distribuir alcohol o distribuir pescado podrido. Son cosas que vi pasar 1000 veces, ¿no? La entrada de los evangélicos tratando de cooptar algunas almas por ahí también, o sea, son muchos procesos, ¿no? Cuando uno está ahí termina por ver muchas cosas. Y, y todo el camino que hice después de este encuentro fue para estar ahí más tiempo y alavancar también otros procesos junto con la comunidad y junto con este grupo de cinegrafistas, creo, que se llama Mentuaye Guardiões da Cultura, que siguen trabajando. Y ahora, desde que llegó la luz eléctrica en la aldea, que fue en el 2016, hace 4 años ya, ellos empezaron a entender también un poco de la potencia del cine como una herramienta de lucha política también, ¿no? Porque cuando llegó la energía, obviamente, después de una semana ya habían 10 televisores en la comunidad, después de un mes ya habían 50 y así hasta que creo que hoy prácticamente todas las casas tienen un televisor, ¿no? Pero a la vez empezaron a ver como el diario, el noticiero que pasa todos los días al fin de la tarde y empezaron a cuestionarse por qué no estaban los indígenas en este noticiero, ¿no? ¿Por qué no estaban? ¿Dónde estaban los indígenas que no estaban ahí nunca, ¿no? O si estaban era en asuntos muy puntuales para hablar de tragedias muy grandes por general, ¿no? O sea, el indígena por general está visto en los noticieros cuando pasa una tragedia enorme y así. Sí. Y entonces el grupo de cinegrafistas decidió que quería producir el diario de la comunidad. Y eso fue justo antes de empezarmos a filmar Chuva. Estábamos ahí todavía entendiendo quién iba a ser el protagonista. Iñaki, el protagonista de Chuva, era parte de este colectivo de cinegrafistas, ¿no? Del Mentuaye, y estaba como muy cerca, y estábamos ahí sintiendo cómo íbamos a hacer esta película. Y ellos decidieron que tenían que hacer su noticiero, tenía que haber, ¿no? Y entonces en el lunes, todos los lunes durante un mes o 2 meses, nos juntábamos, ellos determinaban una especie de pauta, se dice pauta ahí, pauta. Sí, sí. Una pauta. El grupo se dividía en duplas de 2 y iban a filmar la pauta que eligieran, ¿no? Y en el viernes a la mañana nos juntábamos João, yo y ellos, hacíamos una edición muy rápida para mostrárselo el viernes a la noche. Y todos los viernes entonces la aldea en el centro del patio miraba el Jornal Craó, llamaba Crincamabu. Sí, sí, es no, eso no está disponible. No, ya sé que eso no está disponible, pero eso quiero contar, que yo sí he visto las otras obras que hicieron con ese grupo, y no sé si querés contar de eso, porque son hermosísimas. O sea, la verdad es que estaría bueno, ya que estamos acá, proponerle al festival que luego, o a la gente misma, ¿no? que seguramente participa en diferentes procesos o comunidades, que lo vean y que luego generen un cambio, así como hicieron con ese programa. Me parece que estaría buenísimo, sí. Porque
hay varios proyectos así acá en Argentina, no muchos, pero que por ahí podrían llegar a generar una especie de diálogo, ¿viste? Y no sé si Sí, querés mostrarles la página ahí, no sé cómo hacemos un cartelito. voy a hacer un No cartelito sé, acá muy mientras, rápidamente. mientras escribís te pregunto, porque a mí me cautivó mucho la forma en la que graban, sería, ¿no? Filman, ¿no? Como que tiene algo con el tiempo y tiene algo con el estar ahí que es otro lenguaje, ¿no? Es como otra forma. Y eso, así como para ir cerrando, te quería preguntar sobre eso y cuánto de eso influyó o está en Yu, en la película, ¿no? Eh, sí, sí, yo creo que todo lo que hacen, lo hacen desde otro lugar, porque cada cosa hay una suerte de ritualización de las cosas, ¿no? Porque todo lo que hacen está conectado a la manera que alguien hizo y que alguien hizo muy ancestralmente, es como un saber muy antiguo. Eh, y yo creo que cuando uno tiene el privilegio de compartir, ¿no?, con la comunidad, el cotidiano se va contaminando por estas maneras, por estas formas, ¿no? Y después teníamos en Chuva, por ejemplo, teníamos muy claro que no sería posible imponer, imponernos ni imponer, punto, no, es eso, minto ahí, o sea, imponernos o imponer nuestra voluntad en la comunidad. Entonces, todo que todo el pensamiento acerca de la película, del hecho de hacer la película Chuva, giró alrededor de entender muy bien hasta dónde podríamos ir y cómo podríamos involucrarnos a ellos y hasta dónde podríamos ir con ellos también, ¿no? Por ejemplo, una cosa que nos preguntan con mucha frecuencia es si la película es documental o ficción. Está todo involucrado, porque en el fondo, por más que sea una ficción, Iñak se relaciona con todo su núcleo familiar real. Jamás podría yo proponer a Iñak que haga de marido de otra mujer que no fuera Cotó. O sea, yo jamás podría hacer eso. Y entonces es como entender esas nuances, ¿no? Y esas sutilezas de la relación con ellos es muy importante para lograr trabajar y lograr también una película que te cautiva también por ese entrecruce, ¿no? ¿Cómo se dice? Áncora. Se dice áncora. No sé qué sería En los áncora. navíos, cuando tiras la cosa del navío, que es así, así. Ancla. 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 Que la película tiene una ancla muy profunda en la realidad y yo creo que eso es lo que termina por cautivar también y por hacer con que uno pueda creer en lo que está viendo, ¿no? De alguna manera, porque es un contexto tan distante de la vida de la gente que vive en la ciudad, por ejemplo, o de la vida de una persona que vive en París o en Nueva York. Y sin embargo, esa gente logra relacionarse con la película y conectarse con la historia de Iñak, ¿no? No sé. Sí, es que es muy humana, digamos, independientemente de lo que envuelva, porque también tiene todo un tono muy, ¿cómo decir?, simbólico. Eh, a mí me parece de las cosas más hermosas que he visto, digamos, porque no es realismo mágico, como dicen, ¿no? Que está como todo así embellecido, sino es evidentemente parte de una narrativa que es Krajow y que a nosotros por ahí nos suena a realismo mágico,
pero que está muy insertado, tan insertado en la cultura que te das cuenta que es natural para ellos. Y entonces te quería preguntar un poco sobre eso, porque me acuerdo que en la charla que tuvimos con la facultad contaron que tuvieron que ir a hablar con los espíritus y que también ellos sabían que esto era parte de un juego, ¿no? No sé si querés hablar un poco de esa narrativa. Sí, bien. La película, nosotros filmamos por 9 meses, ¿no? Y en los 9 meses es claro que había un guión y había un punto de partida, pero después había la realidad que se mostraba ahí, ¿no? Y teníamos que adaptarnos a un montón de cosas o repensar un montón de cosas, ¿no? Nosotros no trabajamos con un guión cerrado que llegamos ahí, tenemos que filmar, no. No tiene ningún sentido para nosotros esta manera de hacer películas, ¿no? Si bien me gustan muchas películas que están hechas desde ese lugar, o sea, no puedo verme a mí haciendo eso, entonces la negociación era constante con todas las agencias, ¿no? Humanas, no humanas. Muchas veces teníamos que dejar de filmar porque estaba en la hora de las cigarras, se dice, el bicho ese que, bueno, y entonces no podíamos filmar, sí, ese. Y en un momento el guión sufrió como un giro muy importante, porque cuando pensamos pero bueno, no quiero ser muy spoiler acá, pero en un Claro, momento, pues, sí, ahora que me pues yo puse... ya la vi. Claro, pero bueno, voy a Perdón. decir solamente una cosa, como Yankee en un momento, que es el protagonista, estaba con un poco de miedo porque la película, van a ver, trata de asuntos espirituales muy profundos y entonces él nos pidió que fuéramos a consultar un chamán para ver qué decían los espíritus acerca del trabajo que estábamos haciendo, porque él estaba muy preocupado, ¿no? Y entonces fuimos, consultamos el chamán consultó a los carón, o mecarón, que dicen los craones, que son esas presencias, ¿no? Y los espíritus finalmente dijeron que estaba todo bien, que podíamos seguir con nuestro trabajo porque ellos sabían que nosotros estábamos jugando. Y entonces, bueno, no quiero decir mucho más porque, No, está bien, bueno, está a ver, bien. Vamos a dejar el todavía suspenso porque si no, claro, yo como, bueno, a mí la verdad es que me encanta la película, es una me de las engancho películas, y ya te lo no. dije, pero lo vuelvo a decir, es una de las películas más hermosas que he visto en mi vida y bueno, invito a la gente a que se deje llevar por un mundo diferente, digamos, una forma diferente de cine y una cultura muy rica y muy única que ustedes no sé cómo hicieron, digamos, creo que acá un poco se contó, pero que se atrevieron a dejarse llevar por esa cultura también y eso se nota, siento yo. Así es que no sé si vos querés, a modo de cierre así, decir algo a la gente que está viendo esto o que va a ver la película. Bueno, tengo que mostrar, no, voy a mostrar solamente esto, ¿no? Esta, Sí. y una protestita al final. Bueno, a ver, esos son los links para ¿se ve, Joaquín? ¿Se ve bien? Sí, alejar un poquito más para que entre todo. Ahí se ve. Me hagas acordar a cuando de marcación ya. ¿Puedo explicar antes que seamos un poco sobre eso, que entienda la gente, que fueron esos carteles que ustedes alzaron en el Festival de Cannes cuando ganaron, ¿no? Porque Bueno, no sé si la gente sabe que ganó el Gran Premio del Jurado, la película. voy a hablar muy rápidamente porque es un tema que da para mucho, pero cuando Bolsonaro
estaba haciendo su campaña política antes de las elecciones, él decía que no iba a demarcar ningún centímetro de tierra para los indígenas. La Constitución del 88 establecía que el gobierno brasileño tendría 5 años para demarcar todas las tierras indígenas, es decir, dar el derecho de usufructo de la tierra para las comunidades que habitan sobre la tierra. En 88 el gobierno tenía 5 años para hacerlo, no lo hizo hasta ahora, o sea, son muy pocas las tierras demarcadas. En el gobierno Bolsonaro no se demarcó ninguna tierra, todos los procesos demarcatorios están parados sobre la mesa del gobierno, no va a demarcar. Y entonces estamos todo el tiempo haciendo acordar a la gente que es lo más importante, porque el indígena tiene otra relación con la tierra. Él no es dueño de la tierra es dueña del indígena, él es de la tierra. Y entonces es el derecho número 1 por el cual tenemos que pelear. Y en este gobierno se hace aún más fundamental pelear por eso y denunciar y hablar de eso siempre que sea posible. Bueno, me voy a despedir porque viene un camión delante de acá que va a descargar cemento y bueno. Bueno, muchas gracias, Joaquín, y ojalá que disfruten la película y ojalá que pueda estar en el festival con la próxima película. Y también, sí, y con Mentuayé y con lo de Cinema de Aldea también, que es un material maravilloso que estaría bueno que se comparte. Gracias, René, y muchísimas gracias a Joao y a Mira, que están ahí de fondo permitiendo que vos estés acá. Y al festival, muchísimas gracias por permitirnos tener este diálogo. A mí me hubiese encantado que participen otras personas de diferentes comunidades de acá, de la región por lo menos. Pero bueno, en esta instancia y en este mundo virtual se hace muy difícil todo eso. Así es que ojalá se repita de forma presencial y humana. Y nos demos un abrazo. Sí. Un abrazo. Chao. Chao, chao. Chao, gracias, gente.